La finca El Nuevo Amanecer despertaba con los primeros rayos del sol, iluminando los vastos campos verdes, los establos llenos de ganado y los caminos polvorientos que serpenteaban entre árboles centenarios. Cada detalle parecía reflejar tranquilidad, pero la paz aparente de este lugar siempre estaba teñida de secretos. Porque en cada rincón, en cada mirada, se escondían historias que nadie se atrevía a contar hasta hoy. Un joven trabajador apareció ese día, caminando con paso firme, pero sin llamar la atención. Su ropa sencilla y algo sucia por el viaje no dejaba entrever nada extraordinario, pero había algo en su mirada, algo que nadie podía descifrar. Observaba todo, analizaba todo, y parecía saber cuando algo no estaba bien. Al principio, la mayoría de los empleados apenas le prestaron atención, ocupados en sus tareas rutinarias. Sin embargo, un grupo de trabajadores liderado por el capataz decidió darle la bienvenida de manera poco amable. Risitas, empujones, tierra en la ropa y palabras hirientes llenaron el aire. Lo hicieron tropezar, caer y sentirse humillado, mientras ellos disfrutaban de su propio poder momentáneo. La tensión se palpaba en el ambiente, y aunque algunos miraban con indiferencia, otros, como Diana, no podían permanecer callados. Diana era diferente. Su mirada reflejaba años de esfuerzo, sacrificio y una valentía silenciosa que pocos podían percibir. Al ver lo que le hacían al joven, su corazón se aceleró y, aunque sabía que arriesgaba su posición en la finca, decidió intervenir. «Permíteme ayudarte», dijo con voz firme, aunque su mano temblaba al ofrecerle un trapo para limpiar la suciedad. «No mereces esto». El joven aceptó la ayuda, agradecido, sin imaginar aún que aquella intervención sería solo el primer paso hacia un descubrimiento que cambiaría todo. Cada gesto de Diana era medido, consciente de que el capataz podía reaccionar de manera violenta si se atrevía a desafiarlo. «¿Quién te crees que eres?», gritó el capataz, su voz resonando entre los establos. «Aquí mando yo y nadie cuestiona mi autoridad». «Estoy defendiendo a alguien que acabas de humillar», respondió Diana, con la mirada fija en el capataz. «Aunque no tenga voz ni voto, no puedo quedarme callada». El joven la observaba con atención. Nadie podía sospechar que detrás de su apariencia humilde se encontraba el dueño verdadero de la finca. Sí, aquel joven había llegado disfrazado, con la intención de descubrir la verdad sobre sus empleados, conocer cómo se comportaban cuando creían que nadie los vigilaba y quiénes realmente eran confiables. Mientras tanto, el capataz y sus cómplices discutían entre ellos, planeando maneras de deshacerse del nuevo. Mentiras, manipulaciones y acusaciones de robo comenzaron a mezclarse, generando un ambiente de tensión y miedo. Cada palabra estaba cargada de amenaza, y cada gesto, de arrogancia. La finca, que parecía tranquila bajo la luz dorada del amanecer, se había convertido en un escenario de intriga y peligro. Diana, consciente del riesgo, trataba de proteger al joven sin exponer demasiado su propia vida. Sabía que cualquier error podía costarle su trabajo, y con él, la posibilidad de mantener a su madre enferma. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra, medida. Sin embargo, su corazón no podía ignorar la injusticia que estaba presenciando. El joven, por su parte, observaba en silencio. Su mente trabajaba más rápido que cualquier plan del capataz. Cada gesto de arrogancia, cada error cometido por los que creían tener poder, quedaba registrado. Sabía que la justicia llegaría, pero debía esperar el momento adecuado. Cada minuto era crucial, cada acción, una pieza del rompecabezas que revelaría la verdad. A medida que avanzaba el día, la tensión crecía. Los empleados regresaban de sus labores, sin sospechar que entre ellos caminaba el verdadero dueño de todo. Cada mentira, cada abuso, estaba a punto de tener consecuencias inesperadas. El viento agitaba las hojas y el polvo flotaba en el aire, creando un ambiente de misterio y anticipación. El capataz, confiado, seguía creyendo que controlaba la situación.
No sabía que su arrogancia, sus abusos y sus manipulaciones habían sido observados desde cerca y que pronto su mundo cambiaría radicalmente. El joven, que parecía vulnerable, en realidad era la fuerza que equilibraría la justicia en aquella finca. La luz del atardecer comenzaba a teñir los campos de dorado y rojo. La sombra del capataz se alargaba sobre el suelo, mientras él seguía sin percibir que la verdad estaba más cerca que nunca. Diana, con el corazón latiendo con fuerza, observaba al joven y sentía que algo grande estaba por suceder. Cada respiración contenía expectativa, cada mirada, promesas de revelaciones inesperadas. Y entonces, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un silencio incómodo llenó la finca. Todos los trabajadores, ajenos a la verdadera identidad del nuevo, sentían un cambio en el aire. La calma aparente había desaparecido. Algo estaba por suceder, y nadie estaba preparado para lo que vendría. El sol apenas asomaba sobre los vastos campos de la finca el nuevo amanecer, pero algo en el aire había cambiado. La tranquilidad de la mañana estaba rota, y cada hoja, cada sombra parecía guardar un secreto. Diana miraba a su alrededor con cautela, sintiendo aún la tensión del día anterior. Sabía que lo ocurrido con el joven trabajador no había sido un simple malentendido, algo más grande estaba en juego. El joven, cuyo rostro parecía reflejar calma, se movía con discreción entre los establos. Nadie sospechaba que detrás de su apariencia humilde, él era el verdadero dueño de la finca. Su misión no era solo observar, sino entender quiénes eran confiables, quiénes estaban dispuestos a traicionar y cómo reaccionarían ante la injusticia. Mientras caminaba, recordaba cada gesto, cada palabra de los empleados que lo habían humillado. Su mente calculaba, su corazón mantenía la calma, pero dentro de él se agitaba un fuego silencioso, la justicia estaba por llegar, y aquellos que abusaban de su poder pronto lo sentirían. Diana se acercó, con pasos firmes pero cautelosos, tratando de no llamar la atención. Sus ojos reflejaban preocupación, miedo y determinación al mismo tiempo. Sabía que cualquier acción incorrecta podía costarle su trabajo y su tranquilidad. «Buenos días», dijo con voz suave, intentando sonar casual. «Espero que no haya problemas hoy». El joven le sonrió ligeramente, una sonrisa que contenía misterio y confianza. «No hoy, pero es solo cuestión de tiempo. Todo tiene un momento». Ella asintió, comprendiendo que no debía precipitarse. La tensión de la finca no era solo externa, también era interna, un laberinto de lealtades, traiciones y secretos que podrían cambiarlo todo en un instante. En ese momento, dos empleados se acercaron, murmurando entre ellos. Su arrogancia y desprecio eran evidentes, y aunque intentaban mostrarse confiados, sus ojos revelaban miedo. Sabían que algo había cambiado, aunque aún no podían ponerlo en palabras. ¿Viste cómo lo miró la nueva?, dijo uno, intentando sonar seguro. «Cree que tiene poder sobre nosotros». «No es eso», respondió el otro, con voz temblorosa. «Es algo más. Algo que no comprendemos». Mientras tanto, el capataz caminaba por los establos, frotándose las manos con nerviosismo. Había notado la actitud de Diana, y algo en su interior le decía que debía actuar, pero no sabía cómo. Sus planes del día anterior habían sido frustrados, y la llegada del joven lo había dejado en una posición vulnerable. En la oficina central, Diana revisaba los registros de la finca, buscando cualquier irregularidad. Su corazón latía con fuerza, no solo estaba preocupada por el joven, sino también por su propia seguridad. Cada decisión podía tener consecuencias graves. De repente, escuchó pasos apresurados y un susurro. «Diana, necesito hablar contigo, es urgente». Era uno de los trabajadores más antiguos, alguien que había observado muchas cosas a lo largo de los años. Su expresión era seria, casi temerosa. «¿Qué sucede?», preguntó ella, con voz baja, consciente de que cualquiera podría escuchar.
Hay algo extraño con el dinero de la finca, dijo él, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Alguien ha estado revisando cuentas y hay movimientos que no cuadran. El corazón de Diana dio un vuelco. Sabía que el joven había llegado con un objetivo, pero esto confirmaba sus sospechas, había más secretos escondidos, y no todos eran visibles a simple vista. Mientras hablaban, el joven los observaba desde la distancia, sin ser visto. Su plan avanzaba como lo había previsto. Cada detalle, cada gesto, cada reacción era registrado en su mente. Sabía que los verdaderos problemas no eran solo los empleados desleales, sino las mentiras que se tejían a su alrededor. El día avanzaba y la tensión crecía. La luz del sol caía sobre los campos, creando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Cada rincón de la finca escondía algo, un susurro, una mirada sospechosa, un gesto que podía revelar la verdad. De repente, se escuchó un grito. Alguien ha tomado el dinero. El caos estalló de inmediato. Los empleados se miraban entre ellos, acusando y negando, mientras el capataz intentaba imponer orden. Diana corrió hacia el lugar del incidente, sintiendo que su corazón iba a estallar. Allí estaba el joven, tranquilo, con una mirada que irradiaba calma y determinación. ¿Quién hizo esto?, preguntó él, su voz firme y clara. Nadie se mueve hasta que sepamos la verdad. Los empleados se quedaron inmóviles, incapaces de responder. La tensión era palpable. Cada mirada, cada respiración contenía miedo y culpa. Nadie podía anticipar lo que sucedería a continuación. «Esto es un desastre», exclamó el capataz, desesperado. «No podemos permitir esto». Pero el joven sabía que todo formaba parte del plan. Cada acción, cada error, cada mentira, estaba llevando a la verdad a la superficie. Y mientras los empleados discutían entre ellos, él mantenía la calma, seguro de que pronto, la justicia prevalecería. Diana se acercó, respirando con dificultad, consciente de que algo grande estaba por suceder. Su mirada se cruzó con la del joven, y en ese instante, comprendió que todo cambiaría. No solo la dinámica de la finca, sino también sus propias vidas, estaban a punto de transformarse. El sol se ocultaba en el horizonte, y con él, la luz de la verdad comenzaba a iluminar los secretos del nuevo amanecer. Nadie podía prever lo que ocurriría, pero todos sentían que algo trascendental estaba a punto de suceder. Y entonces, mientras el viento agitaba las hojas y el polvo flotaba en el aire, un sonido inesperado cortó el silencio, la puerta principal de la finca se abrió de golpe. Todos voltearon, y sus miradas se encontraron con una figura imponente que, hasta ese momento, nadie esperaba ver. El sonido de la puerta abriéndose de golpe resonó por toda la finca como un trueno silencioso. Cada empleado contuvo la respiración, y hasta el viento parecía haberse detenido. La figura que apareció en el umbral era imponente, alta, con pasos firmes que demostraban autoridad y confianza. Nadie, ni siquiera el capataz más arrogante, se atrevió a moverse. El joven dueño, que hasta ese momento observaba desde la distancia, frunció el ceño. Reconoció de inmediato la presencia de alguien que podía cambiar el curso de todo lo que estaba sucediendo. Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda, su corazón golpeaba fuerte, y por un instante, la tensión parecía insoportable. «¿Quién eres?», preguntó el capataz, intentando sonar seguro, aunque la voz le temblaba ligeramente. La figura dio un paso adelante, y todos pudieron ver su rostro por primera vez. Era alguien que inspiraba respeto y miedo al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con inteligencia y determinación, y su voz, cuando habló, resonó como un trueno. «Soy la persona que pone fin a este caos». El silencio que siguió fue absoluto. Cada respiración, cada mirada, contenía el peso del miedo y la expectativa. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que este momento cambiaría sus vidas para siempre.
Diana respiró profundo, tratando de calmar su ansiedad. Sabía que debía mantenerse firme, pero su mente no podía dejar de pensar en todas las injusticias que había presenciado. Los empleados que antes se sentían superiores ahora estaban paralizados, incapaces de reaccionar. El joven dueño caminó lentamente hacia el centro del patio, observando cada rostro con detenimiento. Su mirada se detuvo en el capataz, cuya arrogancia se había desvanecido por completo, dejando solo miedo y culpa. «Sé todo lo que ha pasado aquí», dijo el dueño, con voz firme. «Cada palabra, cada acción, cada intento de traición. Todo ha sido registrado». El capataz tragó saliva, intentando encontrar una excusa, pero ninguna palabra salió. Sabía que no había escapatoria. La verdad estaba allí, inmutable, y no podía negarla. Diana dio un paso adelante, reuniendo valor. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba decidida a hablar. «Señor, yo solo quería que las cosas fueran justas. He visto cómo algunos empleados abusan del poder, y no podía quedarme callada». El dueño la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración. «Has demostrado valor», dijo. «Eso es algo raro en estos tiempos. No solo observas, sino que actúas con justicia». Los empleados más jóvenes intercambiaron miradas, sorprendidos por la intervención de Diana. Algunos sentían culpa, otros temor, y unos pocos, un deseo reprimido de arrepentirse. «Ahora», continuó el dueño, «vamos a aclarar lo que ha sucedido con el dinero. Sé que hubo acusaciones falsas, intentos de manipulación y traición. Pero la verdad no puede ser ocultada». Un silencio pesado llenó el espacio mientras el dueño señalaba a los responsables. Sus ojos se posaron primero en Eduardo, luego en Rebeca, cuyos rostros reflejaban un miedo absoluto. Todo lo que intentaron hacer, todas las mentiras que dijeron, han sido registradas. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto no es solo evidencia, es la verdad en su forma más pura». Eduardo intentó reaccionar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Rebeca bajó la mirada, consciente de que no había escape. Diana respiró profundo, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que la justicia finalmente estaba presente. Pero aún quedaba algo más, un secreto que nadie había anticipado. «Hay algo más», dijo el joven dueño, su voz baja pero intensa. «No solo vinieron a hacer daño a la finca, también vinieron a involucrar a alguien más, alguien que pensaban que podían manipular». Todos miraron a Diana, quienes pensaban que era solo una trabajadora humilde, pero ahora se dieron cuenta de que su papel era crucial en toda esta historia. «Yo», susurró Diana, incrédula. «¿Qué hice?». El dueño sonrió levemente, como si compartiera un secreto solo con ella. «Tu valentía y tu sentido de justicia hicieron que descubriéramos quiénes realmente son. Sin ti, la verdad habría permanecido oculta por más tiempo». Diana sintió una mezcla de alivio y orgullo, pero también una tensión creciente. Sabía que aún no todo estaba resuelto, la finca seguía llena de intrigas y secretos que podían cambiarlo todo en cualquier momento. En ese instante, un ruido repentino llamó la atención de todos, pasos apresurados que se acercaban desde el borde de la finca. Todos voltearon, y una figura familiar apareció entre las sombras. Su rostro estaba cubierto parcialmente, pero su presencia era inconfundible. «No pensé que llegarías tan rápido», dijo el joven dueño, su voz baja pero firme. «Esto solo confirma que nuestras sospechas eran correctas». Diana sintió cómo su corazón se aceleraba. La figura desconocida avanzó lentamente, revelando un sobresellado que contenía información crucial sobre la finca y las acciones de los empleados desleales. «Este sobre contiene la evidencia que necesitábamos», continuó el joven dueño. «Con esto, no habrá más engaños, no habrá más traiciones». El suspense llenó el aire mientras los empleados miraban con miedo y confusión.
Todos comprendieron que estaban siendo juzgados por alguien que no solo era justo, sino también inteligente y calculador. A partir de ahora, dijo el dueño, su voz resonando con autoridad, la finca será un lugar de justicia y respeto. Cada acción será observada, y nadie podrá abusar de su poder sin consecuencias. Diana respiró profundo, sintiendo que una carga enorme se había levantado de sus hombros. Por primera vez, la finca parecía segura, y su futuro comenzaba a vislumbrarse con claridad. Pero justo cuando pensaban que todo había terminado, un grito resonó desde el establo principal. Alguien está manipulando el ganado. El joven dueño intercambió una mirada con Diana, y ambos comprendieron que la verdadera prueba aún no había terminado. La tensión volvía a subir, y el suspense se intensificaba. Algo grande estaba por suceder, algo que pondría a prueba no solo la justicia, sino también la valentía de todos los presentes. El sol caía lentamente, proyectando largas sombras sobre la finca. Cada rincón parecía esconder secretos y cada rostro reflejaba emociones intensas, miedo, culpa, determinación y esperanza. El futuro del nuevo amanecer estaba en juego, y nadie podía anticipar lo que ocurriría a continuación. El grito que resonó desde el establo hizo que todos en la finca contuvieran la respiración. Un silencio pesado cubrió el lugar mientras cada empleado se miraba con temor y desconcierto. Las sombras de la tarde se alargaban, mezclándose con la oscuridad creciente, creando una atmósfera de suspense que parecía envolverlo todo. Diana sintió que su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban ligeramente, pero no podía permitirse mostrarse débil. Sabía que ahora dependía de ella mantener la calma y actuar con rapidez. El joven dueño, con la mirada fija en el establo, respiró profundo y avanzó con pasos firmes. Cada paso que daba hacía que la tensión aumentara. Su voz cortó el aire mientras se dirigía a los empleados. Todos, quédense donde están. Nadie entra ni sale sin mi permiso. El capataz, que hasta ahora había intentado mantener su arrogancia, bajó la cabeza, consciente de que su posición había quedado completamente debilitada. Los demás empleados miraban con miedo, sintiendo que cada acción sería observada y juzgada. Diana se acercó al joven dueño, tratando de susurrarle. «Señor, ¿qué está pasando?» Su voz temblaba ligeramente. «No entiendo cómo alguien podría manipular al ganado así». El dueño la miró fijamente, con sus ojos llenos de determinación. «Alguien quiere desestabilizar esta finca y aprovecharse de cualquier oportunidad. Tenemos que actuar rápido. No podemos permitir que nada ni nadie ponga en riesgo lo que hemos construido». Avanzaron hacia el establo, donde las sombras se movían inquietantes. Al entrar, la luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar la escena, el ganado estaba inquieto, algunos animales golpeaban las paredes, y parecía como si alguien hubiera manipulado los mecanismos de alimentación. «Esto no es un accidente», exclamó el joven dueño. «Alguien ha estado aquí y sabe exactamente cómo crear caos». Diana, con el corazón acelerado, notó algo en el suelo, huellas que no pertenecían a ninguno de los empleados de confianza. Huellas pequeñas, rápidas, que indicaban que alguien había entrado y salido en silencio. «Señor, mire esto», dijo. «Alguien ha estado manipulando los mecanismos de alimentación para asustar a los animales». El joven dueño se agachó, examinando cuidadosamente las huellas, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Cada detalle era importante, cada evidencia podía revelar la identidad del culpable. «No solo se trata de sabotaje», dijo finalmente. «Esto es un mensaje. Alguien quiere que todos aquí sientan miedo y desconfianza». En ese momento, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Diana giró, y por un instante, la sombra de una figura pasó rápidamente por el extremo del establo. Su corazón casi se detuvo. «¡Ahí!», exclamó. «Alguien está escondido». El joven dueño,
con la rapidez de alguien acostumbrado a enfrentar problemas, avanzó con cautela, siguiendo la sombra. Diana lo siguió de cerca, sus pasos apenas haciendo ruido sobre el suelo de tierra. Finalmente, encontraron a alguien acurrucado detrás de un gran barril, un joven con expresión nerviosa, sosteniendo algo brillante entre las manos. La luz de la lámpara reveló que se trataba de una pequeña caja metálica con candado. «¡Alto!», ordenó el joven dueño. «¿Qué llevas ahí?». El joven temblaba, incapaz de hablar. Diana sintió una mezcla de miedo y compasión, no sabía si debía ayudarlo o mantenerse alerta. «No te preocupes», dijo el dueño con voz firme. «No vamos a hacerte daño, pero necesito que me digas la verdad. ¿Quién te envió?». El joven respiró hondo, sus ojos llenos de miedo y culpa. Yo solo seguí órdenes, no quería hacer daño». «¿Órdenes de quién?», insistió el dueño, manteniendo la calma pero con autoridad. «No puedo, me van a lastimar», susurró el joven, mirando alrededor con desesperación. «Por favor, no digan que hablé». Diana se acercó suavemente, poniendo su mano sobre el hombro del joven. «Está bien, habla con honestidad. No vamos a lastimarte. Solo queremos proteger a todos aquí». El joven finalmente respiró profundo y habló. «Me enviaron desde fuera de la finca, alguien quiere sabotear todo. Dijeron que si no lo hacía, me despedirían, o peor». El joven dueño intercambió una mirada con Diana, comprendiendo la gravedad de la situación. No solo enfrentaban traición interna, sino también amenazas externas que podían poner en riesgo la estabilidad de la finca. «Bien», dijo finalmente. «Ahora tenemos algo claro, debemos proteger la finca, a los empleados honestos y a cada ser que depende de este lugar». Miró al joven culpable. «Tú vas a ayudarnos a reparar lo que has hecho». Diana respiró profundo, sintiendo que por primera vez, aunque la tensión era enorme, la situación estaba bajo control. Pero algo dentro de ella no podía dejar de pensar en los secretos que aún permanecían ocultos, en las sombras que aún rondaban la finca y en los enemigos que esperaban el momento exacto para atacar. El joven dueño levantó la mirada hacia el cielo nocturno, donde la luna iluminaba tenuemente la finca. «Esta noche no termina aquí», dijo. «Hay mucho más por descubrir, y debemos estar preparados para todo». Diana asintió, sintiendo como cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que lo que venía sería decisivo, que la finca y todos los que trabajaban allí dependían de su valentía y de su ingenio. El viento soplaba suavemente, pero la sensación de suspense y peligro era palpable. Cada sombra podía esconder secretos, y cada gesto podía ser una señal de traición. «Vamos», dijo finalmente el dueño. «Tenemos trabajo por hacer. No podemos permitir que nada ni nadie rompa la paz que estamos construyendo». Mientras avanzaban, Diana no pudo evitar mirar a su alrededor, consciente de que la noche estaba llena de misterios y que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche había caído por completo sobre la finca, y con ella, un silencio extraño cubría cada rincón. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el ocasional movimiento del ganado rompían la quietud. Diana caminaba junto al joven dueño, sintiendo como su corazón latía acelerado, consciente de que esa noche cambiaría todo. «Señor», susurró Diana, «siento que algo grande va a pasar. No sé si estamos preparados». «No hay tiempo para dudas», respondió el dueño con firmeza. «Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido apenas un aviso. Lo que viene es la prueba definitiva de quién merece estar aquí y quién no». Avanzaron hacia la casa principal, donde las luces de la gran puerta iluminaban tenuemente el patio. Todos los empleados honestos estaban reunidos, sus rostros reflejando nerviosismo y expectativa. Sabían que algo importante iba a ocurrir. «Escuchen todos», dijo el joven dueño, su voz firme y autoritaria. «Hoy descubriremos la verdad.
Algunos de ustedes han traicionado esta finca y sus valores, y otros han actuado con lealtad y honestidad. Es momento de que todo salga a la luz. El capataz y los empleados que habían conspirado permanecieron en silencio, con expresiones de miedo y arrogancia contenida. No podían prever que cada uno de sus movimientos había sido observado desde el principio. Primero, continuó el dueño, quiero aclarar algo, el joven que llegó hace unos días no es solo un nuevo empleado. Se hizo pasar por trabajador para mostrarme cómo se comportaban aquí y para identificar quién respetaba la finca y quién la traicionaba. Diana respiró profundo. Todo encajaba finalmente, los misterios, los robos, el sabotaje del ganado, todo tenía sentido. Eso es imposible, exclamó el capataz, intentando defenderse. Usted no puede hacer esto. Puedo, y lo hago, respondió el dueño con voz firme. Y ahora, las pruebas están claras. Ustedes, que intentaron robar dinero y manipular a otros, serán responsables de sus acciones. Sacó su teléfono y mostró un video detallado. Este video muestra todo lo que hicieron, con cada acción y cada palabra. El silencio fue absoluto. Cada empleado podía ver en la pantalla las evidencias de su propia traición. La tensión era palpable, algunos intentaron justificarse, pero el dueño continuó. Además, quienes han trabajado con honestidad, quienes han mostrado lealtad y dedicación, recibirán el reconocimiento que merecen. Diana, tú has demostrado valentía, inteligencia y corazón puro. Gracias a ti, pudimos descubrir la traición. Diana sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Todo el miedo, la tensión y la incertidumbre se mezclaban con un sentimiento de orgullo y alivio. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Solo hice lo que creí correcto. Y eso es lo que distingue a quienes merecen estar aquí, dijo el joven dueño, acercándose a ella. Tu corazón es fuerte, y tu valentía ha salvado a esta finca y a todos los que dependen de ella. Los empleados desleales, sabiendo que no había escapatoria, bajaron la cabeza. Algunos incluso intentaron disculparse, pero la gravedad de sus acciones no podía borrarse con palabras. A partir de ahora, continuó el dueño, estas personas serán despedidas y las autoridades tomarán las medidas correspondientes. La finca volverá a la normalidad, y todos aprenderemos de esta experiencia. La tensión comenzó a desvanecerse lentamente. Los empleados honestos intercambiaron miradas de alivio y gratitud. Diana se sintió protegida y valorada, como nunca antes. Señor, dijo una voz tímida desde el fondo, yo también quiero disculparme por no haber actuado correctamente antes. Me dejé influenciar. Está bien, respondió el dueño. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y corregirlos. A partir de hoy, empezamos de nuevo. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. La luna brillaba intensamente sobre la finca, iluminando los rostros de todos los presentes. El viento parecía susurrar promesas de un futuro mejor, y el murmullo de los árboles acompañaba la sensación de renovación y esperanza. Diana miró al joven dueño, y por primera vez desde su llegada, pudo ver no solo a un líder firme y justo, sino también a alguien con un corazón noble y lleno de emociones sinceras. Señor, dijo ella suavemente, quiero agradecerle por todo. Por protegernos, por enseñarnos, y, por confiar en mí. Diana, respondió él, tomando su mano con delicadeza, tu valentía y tu pureza me han demostrado que no solo podemos proteger esta finca, sino que podemos construir algo más grande. Algo donde todos trabajemos juntos, con respeto y justicia. El ambiente cambió completamente. Lo que antes era tensión y miedo, se transformó en esperanza y unidad. Los empleados honestos comenzaron a organizarse para reparar cualquier daño, mejorar los sistemas y asegurarse de que la finca prosperara más que nunca.
El joven culpable que había manipulado el establo fue guiado para reparar sus errores y aprender el valor de la honestidad. Diana lo observó, comprendiendo que incluso los que cometieron errores podían tener una segunda oportunidad si mostraban arrepentimiento genuino. Todo esto, dijo el joven dueño, mirando alrededor con satisfacción, nos recuerda que la verdad y la integridad son más importantes que cualquier riqueza. Protegemos lo que amamos, y juntos podemos superar cualquier obstáculo. Diana sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo había descubierto la fuerza en sí misma, sino que también había encontrado un aliado, un líder y, quizás, un compañero de vida. La noche continuó, y la finca brillaba bajo la luna como un símbolo de renovación. La justicia había prevalecido, la traición había sido confrontada, y la lealtad y el amor habían encontrado su lugar. El joven dueño miró a Diana, y en sus ojos se reflejaba un futuro lleno de promesas, aventuras, desafíos y un vínculo que se había forjado en la prueba más difícil de todas. Diana, dijo finalmente, con una sonrisa, creo que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y mientras la brisa nocturna acariciaba la finca, ambos sabían que juntos podían enfrentar cualquier sombra, cualquier traición y cualquier obstáculo que la vida les presentara. Porque la verdad, la justicia y el corazón puro siempre prevalecen, incluso en la noche más oscura.